¿Y usted, Pirri, a qué le tiene miedo? Siempre me preguntan eso y me causa gracia porque es como porque uno salta en paracaídas o escala en roca o bucea, es que uno es muy valiente y no le tiene miedo a nada. Cosa que me causa sí, algo como de, me parece bastante irónico. Alguna vez un señor de un taxi me dijo, uy, es que usted no quiere la vida, ¿no? ¿Por qué, señor? Pues porque se bota de esos aviones. Y me quedo mirando al señor del taxi y tenía el cinturón de seguridad puesto, pero no abrochado. O sea, puesto como para que el policía de tránsito no le pusiera la multa. Y yo pensaba, o sea, ¿quién tiene más posibilidades de tener un accidente mortal? Yo saltando en paracaídas con todas las precauciones que tenemos los paracaidistas, que les digo son muchísimas, o este señor que anda por la vida sin el cinturón de seguridad, pensando que, pues, que vivo, ¿no? No le van a poner la multa. Sí, yo soy un ser humano como cualquiera y le tengo miedo a muchas cosas. Le tengo miedo a la enfermedad. Es más, les voy a contar algo que le he contado a pocas personas. Hace unos 4 años fui a hacerme un control donde el neumólogo y me pidió que me hiciera una resonancia del pulmón. Una resonancia, un TAC, no sé, una cosa de esas, y me encontraron 7 quistes en los pulmones, 2 en uno y 5 en el otro. Mi papá murió de cáncer de pulmón, el médico no me dijo como así, no me quiso asustar, pero me pidió que hiciéramos un control a los 6 meses para ver si los quistes habían crecido o cambiado. Pero más o menos sacando conclusiones de mi conversación con el médico, si los quistes cambiaban o crecían, pues había una altísima posibilidad de que fueran malignos, y habría que sacarlos. El problema es que estaban en los 2 pulmones y es que sacar un quiste es sacar un pedazo muy grande del pulmón. Palabras más, palabras menos, si fuera positivo y hubieran cambiado o crecido, pues no tenía nada que hacer. O sea, no me podían operar los 2 pulmones o dejarme, ¿no? Así que fueron 6 meses esperando. Vinieron los 6 meses, el siguiente control, no habían cambiado ni crecido, otros 6 meses, el siguiente control. Y durante ese tiempo también me di cuenta que como todos le tengo mucho miedo a la enfermedad, sobre todo al dolor, a muchas cosas, como todos los seres humanos. Pero miren, si hay algo a lo que en realidad le tengo terror, es al mismo ser humano. Y si yo me meto en un volcán, si yo escalo una montaña o me agarra un vendaval en una expedición y me tocara morirme, creo que en medio del miedo que le tengo a la muerte, porque también le tengo miedo a la muerte, podría aceptarlo, porque ni el volcán, ni el vendaval, ni la montaña tiene nada personal conmigo. Soy yo el que se fue allá, pues soy inferior a la naturaleza, tengo que admitirlo, tengo que admitir mi responsabilidad cuando me voy a explorar la naturaleza. Igual uno puede morir en un accidente de tránsito, no sé, uno puede morir de cualquier cosa. Pero si hay algo que me aterra es el ser humano y la mentalidad de algunos seres humanos de que creen poder tener autoridad o el derecho de disponer de la vida de otros por sus diferencias en las creencias religiosas, porque el otro tiene un género sexual que le parece erróneo, porque tiene ideas políticas distintas, o porque es diferente su color de piel, o porque simplemente es de una clase social que es menos favorecida, o porque simplemente cree que tiene el poder en sus manos. Entonces eso es lo que realmente me aterra a mí en el mundo. Estoy acabando de ver una noticia que acaba de suceder en Tailandia. Un militar que lo habían echado de su trabajo por un problema con drogas, termina yéndose con un fusil a una guardería de infantes, de niños entre los 2 y los 3 años, y termina cometiendo una masacre de 35 personas, donde dentro de esas 35 personas, 24 eran niños de 2 y 3 años. Después fue a su casa, mató a otra gente, mató a su esposa y finalmente se suicidó. O sea, ¿qué hay en la cabeza de un personaje como este? Es terrible porque además ahí cuentan en Tailandia que el 85% de los homicidios en este país han sido con un arma de fuego. Y dicen una cosa que nos ponen como ejemplo, dice, pone a Tailandia a la altura de países como Sudáfrica, Colombia, México, Guatemala y los Estados Unidos, que es famoso por el porte libre de armas y todas las masacres que sabemos que han sucedido. Que eso también es un motivo de reflexión.
Y cuentan ahí que no es la única masacre en Tailandia, que hace pocos años otro militar cogió su fusil y mató a 25 personas. Entonces, si a algo le tengo miedo yo, es a esa capacidad de crueldad y de salvajismo del ser humano, supuestamente racional, porque nunca encontrarás en la naturaleza una criatura que tenga que matar algo que no tiene que matar. Inclusive cuando los leones matan las crías de una leona, lo hacen para que la leona entre en celo y ellos la puedan montar de nuevo y poder transmitir sus genes y que no sean los del macho que la había preñado antes. Es salvaje, pero entiende uno una competencia genética dentro de una especie que es animal. Pero el ser humano es el único capaz de calcular y premeditar acciones y actos tan terribles. Y en medio de este mundo donde tantas personas andamos por ahí tratando de ser buenas personas, me causa pavor, terror, temor, lo que a las personas como usted o como yo les podría pasar si por alguna razón terminan cruzándose en el camino de un miserable que cree que por robarte tu celular te puede matar. O de un miserable que cree que porque piensas distinto o tienes un color de piel distinto o una manera de pensar distinta, una religión distinta, mereces que te peguen un tiro y te manden al río. Eso es lo que a mí realmente me aterra de esta vida, la capacidad de crueldad y sevicia y salvajismo del ser humano. Todo lo demás, le tengo miedo a muchas cosas, pero creo que lo puedo aceptar. Mujer, vida, libertad. Una manifestación que dijera eso, ¿ustedes se imaginan? No, acá le cae el SMAT y le dan a todas las vidas en la jeta. No, mentiras, no he dicho eso. Mujer, vida y libertad era lo que gritaban una cantidad de mujeres manifestándose contra el régimen fundamentalista de Irán. Les recuerdo, Colombia es un país laico. Usted acá nos regimos es por la Constitución y la ley, y usted tiene derecho a tener sus creencias religiosas. Muchas veces la gente lo confunde. Un país religioso, no un país laico como Irán, no se rige por la Constitución y la ley, sino por el Corán. Hagan de cuenta que aquí la ley no fuera la ley y la Constitución, sino la Biblia. Andaríamos apedreando mujeres, ¿no? Y quemándolas y todas esas cosas que dicen que hay que hacerle a las mujeres en algunas partes de la Biblia. Por eso somos un Estado laico. Y es que los países religiosos y libros sagrados como el Corán y la Biblia se pueden dar para muchas interpretaciones. Pues muy bien, hace pocos días una mujer de 22 años que estaba retenida por la policía de Irán, apareció muerta. Murió a manos de la policía. Y esto ha hecho que un movimiento muy valiente de feminismo, que durante los últimos 10 años ha tratado de oponerse a esa represión del régimen fundamentalista contra las mujeres, saliera a manifestarse pacíficamente, obviamente, y lo que hicieron ellas fue quitarse el hijab y cortarse el pelo. Esa cosa es un desafío muy valiente, porque es que desde que el Ayatollah Khomeini en 1979 se tomó el poder de Irán tras la revolución islámica y lo convirtió en un país otra vez fundamentalista religioso, echó para atrás, se devolvió en el tiempo como 100 años, abolió las leyes normales, empezaron a regirse otra vez solo por el libro sagrado del Corán, pues siempre a las que les va mal es a las mujeres. Y entonces a partir de 1979 las obligaron a usar el hijab, que es esta vaina que las tapa desde por acá hasta por acá, y se les quitaron derechos tan sencillos como derecho a trabajar, derecho a tener a sus hijos después de los 7 años. A los 7 años ya no pueden tener la custodia, no pueden manejar un carro, no pueden viajar, y bueno, lo que les decía, no pueden ni trabajar. Pues estas valientes mujeres de ese movimiento feminista en Irán llevan, como les digo, ya 10 años enfrentándose, muy valientes, al régimen fundamentalista de Irán, pero esta vez esto que sucedió trascendió las fronteras y se volvió internacional. Ojalá no las repriman ahora más, ojalá no terminen ahora, bueno, al extremo pues de los talibanes, que ustedes saben a qué extremos pueden llegar, y abra una brecha donde de pronto la sociedad iraní, respetando sus valores religiosos y todo, pueda dar una interpretación un poco más amigable con la mujer y no tengan que ser como un objeto, ¿no?
que depende absolutamente de la voluntad del hombre y que tienen, o sea, no tienen ellas autonomía ni sobre su propio cuerpo. Bueno, eso también pasa muchas veces en Colombia. Pero bueno, ojalá esto termine en un mejor tratamiento a las mujeres en la República de Irán, nación fundamentalista religiosa musulmana. Porque es una nación fundamentalista musulmana religiosa y nada, yo estoy con las mujeres, con sus derechos, no más ni no menos de los que tenemos los hombres. Así que, mujer, vida y libertad. Con esto de las redes sociales a veces no sé si es que yo soy un cucho, ¿no? O es que de verdad esta vaina está llegando a unos extremos inmanejables. El consumismo y el bombardeo de publicidad y ese casi lavado de cerebro de todos los jóvenes en el mundo occidental de que si no tienes esto no eres nada. ¿No? Esta es una sociedad capitalista, lo sé, y eso está bien, pero ha llegado a unos extremos de consumismo en donde la gente vive estresada. O sea, sale feliz en su Instagram, pero en realidad estás estresada porque no tiene tantos likes, porque no tienes tantos seguidores, porque no tiene el último celular, porque no tiene la ropa de moda. Pues mire, esto ha llegado a unos extremos que... ¿Usted qué estaría dispuesto a hacer para que le dieran el iPhone 14, no? Bueno, digo honradamente, porque acá hay una mano de cafres y ratas en la calle que son capaces de matarlo a usted por robarle el celular, así no sea el 14. Pero digo, si usted es de esos, ay Dios mío, salió el iPhone 14, ¿cómo es posible? Yo no lo tengo, lo quiero tener, no voy a ser igual que mis amigos, ay mi amiga ya lo tiene, no soy nada, no soy nadie. ¿Usted qué sería capaz de hacer por el último iPhone 14? Pues mire, al extremo ha llegado esto, que hay gente que estaría dispuesta a dar un riñón por el iPhone 14. Es que no me cabe en la cabeza, ¿en serio? ¿Un riñón? Pues una clínica de trasplante de órganos en Tailandia ha sacado una publicidad en la que salen 3 chicos jóvenes con una cicatriz aquí, sonrientes y todos con el iPhone 14, como diciendo, miren, vendí mi riñón y compré el iPhone 14. ¿A ese extremo del consumismo hemos llegado? ¿A qué extremo del capitalismo salvaje iremos a llegar? O sea, esto es realmente... Además, no pareciera, según esa publicidad de esa clínica, que son 3 chicos que están vendiendo el riñón por hambre, ¿no? Sino por el iPhone 14. Y eso viene a reforzar una problemática gravísima en el Triángulo de Oro y en esta parte de Asia, donde de manera legal pacientes occidentales pueden ir a clínicas donde gente necesitada vende sus órganos de manera legal para que gente que tiene dinero con que comprarlos pueda hacerse sus trasplantes. O sea, creo que eso creo que estamos tocando fondo como sociedad, caminando por los bordes de la esclavitud y el total desprecio de los valores de igualdad y estas cosas que todas nuestras sociedades democráticas o inclusive las comunistas, o sea, todo lo que estas sociedades hablan de la igualdad. ¿Qué igualdad en una sociedad donde una persona por pura y física hambre va y tiene que vender un riñón para alimentar a su familia? Que eso está pasando en el Oriente Asiático y seguramente en otras partes del mundo. Y sin entrar a hablar, obviamente, de esa vaina tan negra y oscura que es el tráfico ilegal de órganos. Entonces, ¿daría usted un riñón por el iPhone 14? Imagínese que en el Congreso de Colombia hubo 2 tabernas. Los congresistas podían entrar armados y podían pedir aguardiente y whisky a las sesiones, ¿se imaginan? Creo que no ha cambiado mucho porque a veces uno ve esas vainas y pareciera que todos estuvieran borrachos. Es que más, a veces están borrachos. Pero cuando escribí esa historia, que terminó en un tiroteo con muerto y todo, por allá en la época de los años 50, esa historia me parecía de lo más bizarro del Congreso colombiano, con todas las vainas bizarras que uno ve en el Congreso colombiano. Pues la de esta semana, o la hubiera metido en mi libro, un congresista entrando a caballo al Congreso. No, se trataba del senador Josué Alirio Barrera, exgobernador del Casanare, senador por el Centro Democrático. ¿Qué pasó? Pues el presidente del Senado había salido con que esto de que el Congreso debía ser pet friendly, o sea, amigable con las mascotas.
para llevar a su perrito que se llama Kobe. Que a mí insisto, me parece muy lindo, me parece muy bonito, que es el ejemplo que quieren dar, pero hay cosas mucho más importantes que legislar en cuanto al bienestar de las especies. O sea, se está extinguiendo el jaguar, se está extinguiendo el oso de anteojos, quieren poner una base de la Armada en Gorgona y estos señores, no, vamos a hacer pet friendly. Bueno, está bien, súper chévere, pet friendly, que lleven sus perritos, sus gaticos. Entonces, este ex senador del Centro Democrático, es gobernador del Casanare, el señor Josué Alirio Barrera, decidió llegar con su caballo pasaporte. Eso es un caballito humilde, ¿Cuántos millones valdrá ese caballo? Llegó con su caballo pasaporte a exhibirlo. Que pues porque como el Congreso era pet friendly, pues que pasaporte era su mascota, ¿no? Y que lo hacía como una simbología del campo colombiano que ha sido olvidado. Juepucha, si alguien ha olvidado el campo colombiano ha sido el pasado gobierno del Centro Democrático. Y el señor también decía que por los campesinos, porque es que los campesinos en Colombia que alimentan a nuestro país, los campesinos ya casi ni alimentan a nuestro país si no cambiamos las cosas, porque en el gobierno pasado los que estaban alimentando al país eran los campesinos por allá de muchos países, como en países en Europa o los Estados Unidos, que nos están exportando a nosotros todos los bienes agropecuarios que deberíamos producir aquí. Vainas que vienen desde el TLC de Santos y Uribe y bueno, todas esas... Bueno, él lo hacía por simbolizar. A mí me parece que eso es una muestra de lo que van a hacer estos 4 años de gobierno. Primero esta ley ahí de lo del pet friendly, y entonces la respuesta a ver cómo saboteamos esto. Pues venga, sí, mi mascota es un caballo, entonces me lo van a dejar entrar. Y así va a ser esto. Así, con cosas pequeñas y con cosas muy grandes. Un puro saboteo ahí. Ya están pintados los políticos de cualquier color. Esto me ratifica que o sea, no puedo generalizar, pero para mí la mayoría de los políticos legislan en primer lugar para su bienestar, en segundo lugar para el bienestar de su partido, en tercer lugar para el bienestar de las personas que les pusieron plata en la campaña, que son los bancos, los industriales, los grandes cacaos del país, los terratenientes, los de las agremiaciones llenas de dinero. Y por allá de quinto o sexto lugar de pronto legislan para usted. Eso es lo último que les importa, una ley que a usted como pueblo colombiano le sirva. ¿Qué tal este man? Mucho guachole. Los trasplantes, qué cosa maravillosa que son los trasplantes, cuántos millones de vidas se habrán salvado con esta tecnología que es relativamente joven en la historia de la medicina mundial. Desde un simple trasplante de córnea hasta un trasplante de corazón, un trasplante de médula espinal. Inclusive en los últimos tiempos hemos oído del trasplante, por ejemplo, del riñón, o sí creo que era el riñón, un órgano de un porcino, que no era precisamente un presidente, a una persona que logró sobrevivir un tiempo con esto y que abre grandes posibilidades en esto de los trasplantes. ¿Quién quita que a uno le pueda salvar la vida un trasplante? O sea que esto le interesa, o yo no sé si le interese. Si a usted le dicen o le hablan de trasplante de popó, por no decir de mierda, ¿usted qué pensaría? Uno dice, no, pues que quitaron un ministro de estos porquería y metieron otro. Trasplante de popó. Digo, esos corruptos, ¿no? No, que es que esta curul la tenía este ladrón y ahora metieron este otro. Por trasplante de mierda. No, señores. No es un chiste. El trasplante de popó podría ser la alternativa que le salve la vida al menos a 500 personas, se estima, en el Reino Unido al año. ¿Por qué? Porque el Reino Unido acaba de aprobar un tratamiento en el que se trasplantan bacterias de materia fecal, mierdita, pero sana, a un individuo que haya sido invadido por una bacteria terrible que ha generado resistencia a los antibióticos, que es casi incontrolable, al punto que se llama la Clostridium terribilis. Ya les digo exactamente cómo se llama esa miércoles. Clostridioides difficile, eso, Clostridioides difficile.
Así será de brava esta bacteria que se llama Clostridioides difficile, difícil de controlar. Sí, la bacteria se ha vuelto prácticamente incontrolable por su resistencia a los antibióticos, como yo les decía, y lo que se ha descubierto es que al trasplantar materia fecal sana, que lleva bacterias entre comillas sanas, al individuo enfermo, se renueva la flora intestinal que ha sido atacada por esta otra bacteria y se puede salvar al paciente. Esta nueva bacteria es más brava que mejor dicho, más peligrosa que la percepción de inseguridad que tenemos en la ciudad de Bogotá, según la alcaldesa, son la impresión que tenemos. Así de brava es esa bacteria, tan brava que muy pocos pacientes sobreviven. Pues muy bien, el trasplante de popó podría salvarles la vida. De momento es solo un tratamiento en el Reino Unido. No sabemos si algún día veamos casos aquí en Colombia. Lo único que me pregunto es, en este mundo tan torcido, donde a esa maravillosa alternativa que es el trasplante de órganos le ha nacido el tráfico de órganos, ¿estaremos ante el naciente cartel del tráfico de popó? Porque hasta donde yo sé, eso solo se da por aquí en las altas esferas de ciertos políticos colombianos. Trasplantes de miércoles. Imagínense que en Alemania acaban de lanzar la primera línea de trenes movidos usando hidrógeno como combustible. ¡Qué maravilla! Una línea de 14 trenes. Bueno, son 14 trenecitos por ahora, pero es un gran comienzo, porque ese podría ser el primer paso para descarbonizar gran parte de nuestra atmósfera. Algunos de los trenes que van a ser reemplazados con estos trenes de hidrógeno son movidos por diésel, hágame el favor, súper contaminantes, mientras que el hidrógeno es una fuente de energía bastante limpia. De momento, son solo 14 los que se van a reemplazar, pero el gobierno alemán está pensando en un plan a futuro donde se llegue a tener allá en Alemania 3.000 trenes movidos por hidrógeno. Van en 14, pero quieren llegar a 3.000. Ustedes saben que la mayoría de los gases de efecto invernadero que nos están ahogando en el planeta provienen de la combustión de combustibles, perdonen la redundancia, fósiles, o sea, petróleo, gasolina y sus derivados. Que eso habrá que irlo desmontando, no se puede de una, pero habrá que poco a poco, para que no nos muramos todos ahogados en esta podredumbre de atmósfera, eso habrá que irlo reemplazando. Y pues el hidrógeno en los trenes puede ser una gran fuente, un gran primer paso. Usted se imagina el día que uno diga, mire, los trenes en Colombia son movidos con hidrógeno. Claro, primero tendría que haber trenes en Colombia, porque aquí el tren no lo han dejado. Aquí en todo hay mafias, hasta en el transporte, y el tren no lo quieren dejar meter. ¿Cómo es posible que en el pleno año 2022 y Colombia no tenga un tren funcional, sobre todo para el transporte de productos agropecuarios y bienes comerciales, y que tengamos que pagar esos fletes tan caros que tanto encarecen la vida, cuando el tren podría ser una gran alternativa? ¡Qué maravilla que otra vez tuviéramos un gran tren! Otra vez no, porque nunca lo tuvimos, porque cuando lo conseguimos de una vez ya era obsoleto, porque en este país de roscas compraron de una vez unas locomotoras y un sistema de rieles que ya era obsoleto. Pero ¿qué tal? Que algún día no solo tuviéramos trenes de buena velocidad, modernos, prácticos, sino que además fueran movidos con hidrógeno. El futuro